esta ocasión nos encontramos en el Museo Nacional con Santiago Valdés, quien es sociólogo con especialización en historia, que nos va a contar un poco sobre los hechos ocurridos el 9 de abril de 1948. Santiago, bienvenido a Caracol Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santiago, como abrebocas, quisiera que nos contara, por favor, un poco sobre, más allá de Gaitán, las implicaciones que tuvo el Bogotazo para las personas tanto de la ciudad como de las diferentes regiones del país. Claro que sí. Bueno, el Bogotazo, a pesar de que tuvo lugar aquí en Bogotá y influyó en la destrucción de mucha de la infraestructura de transporte, mucha de la infraestructura estatal que existía aquí en la ciudad, también tuvo muchas consecuencias a nivel nacional, en distintas ciudades del país, en departamentos como Antioquia, en departamentos como Caldas, en Santander, incluso en el Valle. El Bogotazo también tuvo un impacto directo. Las personas, una vez que asesinaron a Gaitán, las personas transmitieron principalmente por radio los acontecimientos a distintas ciudades del país. Y esto ocasionó que los desmanes, los desórdenes, las manifestaciones que estaban teniendo lugar en Bogotá se replicaran en distintos lugares del país, en estas ciudades del país donde también había una presencia importante de trabajadores, una presencia importante de estudiantes, presencia importante de campesinos. Uno de los casos más emblemáticos es el caso sobre el que discutíamos anteriormente de Barrancabermeja, en el que los trabajadores petroleros se tomaron la ciudad, detuvieron la producción del crudo y obligaron al Estado colombiano a negociar con ellos, todo gracias a su poder, digamos, de negociación por estar en uno de los sectores industriales más importantes del país durante ese momento. Entonces, creo que en general se podría decir que el Bogotazo no solamente fue la destrucción de la ciudad de Bogotá, no solamente tuvo impacto en la infraestructura de la capital del país, sino que tuvo consecuencias de muchos tipos en distintas ciudades del país. Las personas se organizaron, establecieron por poco tiempo, pero establecieron gobiernos liberales, establecieron gobiernos provisionales, gobiernos comunales que después se desarticularon una vez que el Estado retomó el control de esas poblaciones, pero que son importantes para comprender que el alcance de este acontecimiento político no solamente fue el centro de la ciudad de Bogotá, sino que tuvo envergadura nacional. ¿Considera que el Bogotazo de alguna forma es la muestra de que la violencia ha sido uno de los ejes transversales en la historia del país? Definitivamente. Creo que el Bogotazo es uno de los acontecimientos más representativos de esa larga historia de la violencia que siempre ha caracterizado a nuestro país. También, como discutíamos ahorita, no fue el detonante, no fue el día uno de la violencia en el país. Desde la década de los años 30 ya existían, se habían dado algunos acontecimientos de violencia bipartidista en otros lugares del país. Era un problema sobre el que políticos y otras figuras de la vida pública estaban enterados, pero el Bogotazo definitivamente es uno de esos hitos, uno de esos acontecimientos importantes de una larga historia de conflicto armado en el país. Creo que es algo que en la actualidad es algo que en la actualidad es bastante conocido y creo que sí, que es un acontecimiento relevante en ese sentido. Nos habla un poco de esa violencia continuada que hubo en el país, la intensificó por supuesto, es que la llevó a un punto de no retorno importante, pero hay que entender que tenía sus antecedentes y que no sucedió de la nada. Digamos que fue algo que tuvo raíces un poco más profundas en la historia de la sociedad colombiana, en la historia de la política colombiana, de las exclusiones a las que estaban sometidas ciertas personas en términos de participación política, de garantías laborales, acceso a la educación, acceso a la cultura y demás. Pero definitivamente es un punto de inflexión importante en la historia de la violencia en Colombia. ¿Cuál es el valor de la radio el 9 de abril? Bueno, el lugar de la radio fue muy importante en el 9 de abril. La noticia del asesinato de Gaitán recorrió la geografía nacional rápidamente, porque la radio era una tecnología que ya se había establecido de forma importante en distintos lugares del país. Las personas no tenían acceso a receptores individuales, pero por lo menos en cada uno de los pueblos en Colombia ya existía, sino un receptor para que todas las personas escucharan. Existía la preocupación de tener uno porque era una nueva tecnología que permitía
conocer los acontecimientos no solo de los departamentos circundantes, de las personas que vivían en lugares aledaños, sino también del mundo. Entonces, las personas que participaron en el Bogotazo, las personas que participaron en los desmanes, por ejemplo, se tomaron las estaciones de radio, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades para transmitir la noticia y también para incitar a las otras personas a actuar. Y decían muchísimas cosas, entregaban desde la noticia del asesinato de Gaitán hasta información no precisamente verídica, información de que el presidente había renunciado, de que el gobierno liberal se había establecido en el país. La radio fue verdaderamente una herramienta poderosa durante el 9 de abril porque ya existía dentro del mundo cultural colombiano. Fue una innovación que entró a principios de los años 20 y transformó de forma muy, muy, muy significativa la vida cotidiana, la vida cultural, la vida política de las personas de todo el país. Es una herramienta muy poderosa para la transmisión de ideas, para la transmisión de preocupaciones, para la transmisión de descontentos, de conflictos y demás. Y creo que en el Bogotazo, en los acontecimientos del 9 de abril, tuvo un lugar central para la difusión del acontecimiento de forma bastante expedita, bastante rápida. Durante esa fecha estaba convocada la conferencia panamericana y se llevaba a cabo en Bogotá. ¿Qué representó el 9 de abril en general para Colombia, para su imagen frente al resto del mundo? Esta es una pregunta muy interesante. El 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán tuvo lugar al mismo tiempo en el que en Bogotá tenía lugar la conferencia panamericana, la 9ª conferencia panamericana, que fue un escenario multilateral en el que distintos cuerpos diplomáticos americanos se reunieron para discutir sobre asuntos de preocupación continental, ¿no? Políticas de seguridad, intercambio cultural, instancias de decisión multilateral y otros temas. Y el asesinato de Gaitán tuvo una importancia notable frente primero al desarrollo de la conferencia, porque muchos de los eventos programados no pudieron llevarse a cabo como deberían, como la inauguración del Museo Nacional y las subsiguientes visitas de los cuerpos diplomáticos, pero también para el conjunto de relaciones internacionales a las que Colombia pertenecía. En ese momento se decía que el asesinato de Gaitán había sido un plan del comunismo internacional para provocar el desorden durante la conferencia panamericana y desestabilizar así el evento y la ciudad. Un plan que había sido concebido, se decía en ese momento, por la Unión Soviética. Esto ocasionó que el gobierno colombiano rompiera relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y por lo tanto se acercara con mucha más profundidad, con mucha más fuerza a la órbita estadounidense, que fue un elemento muy importante para la política internacional en Colombia desde los años 50 con la Alianza para el Progreso y las décadas subsiguientes. Esa relación con los Estados Unidos, que ya existía y que ya era importante, se fortaleció mucho después de los acontecimientos del 9 de abril y eso por supuesto tuvo un impacto significativo en la historia no solamente diplomática del país, sino también para la historia de fronteras para adentro, por decirlo de alguna manera. Esa colaboración constante con los Estados Unidos durante las décadas siguientes fue fundamental y sigue siendo fundamental para comprender la historia de la Colombia moderna, de la Colombia, digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Más allá de las problemáticas sociales, ¿no? Hace un momento nos comentabas que también habían personas que veían a Gaitán como un ser hasta religioso y gente que guardó estas prendas de Gaitán cuando lo asesinaron de una manera muy sagrada. Más allá de las problemáticas sociales, ¿a qué crees que se deba esto y este arraigo tan grande con Gaitán? Creo que tiene que ver mucho con lo que acabamos de discutir. El vínculo emocional que muchas personas tenían con Gaitán se debía por una parte a su carisma. Quienes lo conocieron personalmente resguardaron con mucha devoción todos los objetos que le pertenecían, digamos, las prendas que vestía durante el momento de su asesinato, pero también a nivel más general, por ejemplo, pensando en las personas de otros lugares del país que también estaban fuertemente vinculadas emocionalmente con Gaitán, no solo intelectualmente, no solo pensaban que las ideas de Gaitán se ajustaban a los problemas que tenían en su vida cotidiana y a la solución que debían encontrar para ellos, sino también
había un vínculo sentimental, un vínculo emocional, porque la política, más allá, la política no es solamente un terreno de ideas, la política también es un terreno de sentimientos, de vinculaciones afectivas. Entonces creo que Gaitán fue una figura tan preciada para las masas en ese momento porque él expresaba muchas de sus preocupaciones y conectaba con ellas a través de sus discursos, pero también a través de la forma en que veía la sociedad colombiana y la forma en que debía transformarse. Por supuesto, no en todo estaban de acuerdo todos los sectores sociales y mucho menos con las posturas de Gaitán. Basta recordar el paro de taxistas que dificultó su alcaldía de Bogotá, pero creo que esa puede ser una posible respuesta al vínculo afectivo tan importante que existió entre Gaitán y entre las personas que lo seguían. No solo fue una cuestión de ideas, una cuestión de acuerdos sobre los argumentos políticos, sino también algo muy sentimental, algo muy afectivo. ¿Cuál es el valor de los objetos y de las piezas de arte que guarda el museo para la recordación de los hechos del 9 de abril? Bueno, como estábamos viendo en sala, el museo tiene objetos históricos, objetos de arte, objetos etnográficos y objetos arqueológicos dentro de sus colecciones. Con respecto al Bogotazo, los objetos que custodia el Museo Nacional son fundamentales para explicarlo desde distintas perspectivas. Creo que hemos hablado un poco de eso ya a lo largo de la entrevista, pero la relevancia de estos objetos es múltiple, digamos. En primer lugar, el museo tiene diferentes piezas, diferentes tipos de materialidad que están relacionadas con el suceso. Tiene registros audiovisuales, tiene fotografías, tiene piezas de uso cotidiano como los pocillos que estaban ahí, al lado de las fotografías, tiene registros sonoros, tiene textiles, tiene las prendas que Gaitán estaba utilizando durante ese momento, y en ese sentido son importantes porque cuentan un relato mucho más diverso del acontecimiento desde diferentes tipos de materialidad, desde diferentes tipos de registros. En este caso, la variedad de los objetos, la variedad de sus soportes materiales es una ventaja para explicar un acontecimiento muy complejo como el 9 de abril. Entonces, por una parte tienen importancia en cuanto a la variedad que existe, la variedad de testimonios que existen con respecto al acontecimiento, y por supuesto tienen también mucha importancia porque se refieren a diferentes aspectos del Bogotazo, que ya los hemos discutido, su repercusión a nivel internacional, su impacto en diferentes regiones del país, su relación con la historia de los movimientos sociales, su relación con la historia de los trabajadores, de los estudiantes, de las poblaciones que habían sido objeto de distintas exclusiones. Entonces creo que en el museo los objetos son fundamentales, son la parte más importante. Creo que venir a un museo es venir a ver objetos, venir a ver piezas que testimonian esa historia diversa y plural de nuestro país. Entonces creo que tienen un lugar central muy, muy, muy importante. Santiago, ¿qué importancia tiene la memoria histórica y cómo se construye memoria en un país tan violento como Colombia? Bueno, la memoria histórica desde hace algunos años ha sido muy importante para la reconstrucción del conflicto armado, para la búsqueda de verdad, de reparación, para la interlocución con los diferentes actores que han formado parte de estos acontecimientos. Por una parte, creo que la memoria, los ejercicios de memoria son fundamentales, no solamente en Bogotá, no solamente en las instituciones museales de Bogotá, sino también en las diferentes comunidades, en las diferentes instituciones culturales a lo largo del país que han experimentado de primera mano el conflicto armado. Y bueno, creo que todas estas iniciativas han dado grandes ejemplos de cómo se construye memoria en un país tan violento. Que por supuesto tiene que existir un apoyo de la sociedad civil, un apoyo de las instituciones culturales, de las instituciones estatales, para que estos ejercicios de memoria puedan desarrollarse apropiadamente. ¿Qué hacemos con el recuerdo del 9 de abril? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Uno de los objetivos de exhibir el 9 de abril, de exhibir los acontecimientos del 9 de abril en el Museo Nacional, no solamente tiene que ver con reconstruir el suceso en sí mismo, hablar de él y detenerse en ese punto. La idea es
tomar ese patrimonio diverso, ese patrimonio que habla de la historia del Bogotazo, pero también de la historia de la sociedad colombiana, y que se convierta en un insumo para reflexionar sobre el impacto de ese acontecimiento o de otros acontecimientos que también se exploran aquí en las colecciones del museo para la sociedad contemporánea. Y en ese sentido también, ¿para qué tenemos frente a nosotros? Hablar del Bogotazo es hablar de movimientos sociales, es hablar de participación ciudadana, es hablar de exclusión política y además es hablar del acontecimiento en sí mismo. Y esto nos permite reflexionar sobre cómo este acontecimiento nos ha formado como sociedad colombiana, qué influjo ha tenido y qué podemos hacer de aquí en adelante, cómo podemos resignificarlo, cómo podemos abordarlo a futuro, cómo podemos hablar de él a futuro para poder pensar qué clase de nación estamos, qué clase de nación queremos, cómo abordar esta diversidad, cómo abordar la pluralidad, el tema de la violencia, cómo abordar la violencia. Bueno, creo que son muchos aspectos, pero principalmente esa es un poco la intención de estos relatos, no solamente contarlos como sucedieron, sino también utilizarlos como herramientas de reflexión para la sociedad presente y la sociedad futura.